ingresar. Vamos a demostrar la Guardia Nacional Bolivariana. Y estas mismas se están incendiando. Leales siempre. Las fuerzas de la revolución bolivariana. De enero del 2019, un mes y 15 días antes del intento del ingreso de la supuesta ayuda humanitaria el 23 de febrero. Era el inicio del año parlamentario. En sana paz, todo en paz. La paz no era lo que precisamente estaba por venir. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, un día antes de la instalación de la Asamblea Nacional, el 4 de enero, giró instrucciones al Grupo de Lima y acordaron desconocer a Nicolás Maduro, electo presidente de Venezuela, el 20 de mayo del 2018. Y se insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia, que respete las atribuciones de la Asamblea y le transfiera provisionalmente el poder hasta que se realicen nuevas elecciones. ¿A quién sugerían transferir el poder? Iniciaba así una nueva fase de la injerencia. Luego de la sesión de instalación formalmente daremos declaraciones a lo mejor. Maduro sería presidente a partir del 10 de enero. Juan Guaidó era el elegido de Estados Unidos. Nosotros nos encontramos frente al fenómeno de marketing estadounidense. Es una creación a la medida. Ellos sopesaron todos los aspectos. El tema de la juventud, color de piel, esposa joven con características, por cierto, fenotípicas muy parecidas a la esposa de Leopoldo López, rubia. Utilización de los hijos en la campaña que se realizó. Nosotros queremos para todos los hijos de Venezuela prosperidad, paz, por supuesto poder vivir en nuestra tierra. Y un aspecto, yo creo que importante, hegemonía y acaparamiento de los medios de comunicación bajo la figura de Guaidó. Que eso no se hace de la noche a la mañana. Eso implica contratos y negocios bien específicos con medios de comunicación nacionales, pero sobre todo internacionales. El 10 de enero no hay presidente en Venezuela. Nicolás Maduro es un usurpador de la presidencia de la República. Es que se produzca el cambio definitivo y la salida cuanto antes del régimen de Maduro. Cualquier solución debe ser constitucional. Pero la salida constitucional no ha sido precisamente el camino de la oposición. El 2017 estuvo marcado por acciones violentas, conocidas como guarimbas, que buscaron derrocar al presidente Nicolás Maduro y de esa manera exigieron elecciones presidenciales adelantadas. Y que se adelanten las elecciones presidenciales para que el pueblo pueda votar. Las guarimbas fueron derrotadas al ser electa la Asamblea Nacional Constituyente y obligó a la oposición radical a sentarse en una mesa de diálogo en República Dominicana. Cuando todo estaba listo, dieron la espalda al preacuerdo y a la mediación. Paradójicamente, ese sector de la oposición que tanto había exigido elecciones adelantadas, no participó. Vota por Henry Falcón. Oh, oh, él es la solución. Otro sector opositor excluido por sus propios compañeros decidió participar en los comicios presidenciales a pesar de la brutal campaña de abstención en su contra. No participar
en ese fraude electoral y dejar desoladas las calles del país, dejarlos solos. Finalmente, el 20 de mayo del 2018, se celebraron las elecciones resultando reelecto como presidente de Venezuela Nicolás Maduro, con 67,80% de los votos. Con su victoria inició una nueva etapa de agresión de la Casa Blanca. El 5 de enero del 2019, Juan Guaidó fue juramentado como presidente de la Asamblea Nacional. La razón le correspondía al partido Voluntad Popular, según los acuerdos internos de la oposición de mayoría parlamentaria. Llegó por descarte. Primero no fue, el segundo no fue, el tercero no fue, bueno, le tocó. Aun cuando reconocíamos, y yo debo ser muy franco, decíamos, él no es de los mejores oradores que hay, ni de los más brillantes intelectuales que haya y cosas, pero sin embargo decíamos, pero bueno, es el que le tocó. Ahora, fallaron en algunos aspectos que escogieron, para desgracia del gobierno de los Estados Unidos, a una persona con muy bajo nivel intelectual. Con muchas carencias en el discurso, en la oralidad. Un personaje que a todas luces se ve manipulado y teleguiado por factores terceros. A cada uno. No importaba su perfil, el plan estaba en plena marcha. Reafirmar la ilegitimidad de Nicolás Maduro Moros por no haber habido elección el 20 de mayo. Que a partir del 10 de enero estará usurpando la presidencia de la República. Que en consecuencia, esta Asamblea Nacional, como único poder legítimo electo por los venezolanos, asuma la representación del pueblo. Los venezolanos fuimos convocados el año 18 a una elección presidencial. Yo formo parte de millones que fuimos a votar. Para mí nunca fue explicable, ni que me lo digan como me lo quieran decir, lo del 20 de mayo del 2018, de la abstención. Lo que vale son las presencias, es decir, los votos. Hay que ver quién tiene mayoría de los electores. Y de los 9 millones de electores que nos presentamos, Nicolás Maduro obtuvo la mayoría. ¿Será que por eso nos atacan las oligarquías? ¿Será que por eso atacan a nuestro pueblo? Se prefirió no ir a votar. Bueno, prefirieron que fuera Maduro. Es decir, la mayor contradicción que yo he podido ver. Y lo más lamentable es que hubo una comunidad internacional que se prestó también a eso. Resulta que llegamos al año último del periodo constitucional y la oposición no tenía candidato. No tenía método para escoger el candidato. No tenía programa. No tenía estrategia. No tenía organización para defender los votos. Bueno, ¿cómo va a ir para las elecciones en esas circunstancias? Pero es culpa suya, señor. Otros dijeron, decreto la ausencia absoluta del cargo, aunque el presidente estuviera allí trabajando. Usted puede opinar que bien, regular o mal, pero jamás ha habido ausencia del cargo. Y otros simplemente, basados en esa ficción de la ausencia del cargo, pensaron que la Asamblea Nacional podía nombrar un sustituto, una especie de presidente provisional porque estaba ausente el titular. Yo quiero decir que todo esto es una fantasía. Quienes promovieron la abstención comenzaron a regar por el mundo que esa elección no tenía valor y quien les está hablando fue a votar por un candidato distinto de Maduro. Pero en la democracia hay que saber ganar, hay que saber perder. Juro a nombre del pueblo de Venezuela. Y lo reconocemos como nuestro comandante en jefe. Leales siempre, traidores nunca. Primero es que el gobierno de los Estados Unidos se dejó engañar, se dejó manipular por
las ofertas de quienes pretenden tomar el poder aquí por la fuerza, por vías extraconstitucionales. Y ellos siempre dejaron ver que tenían ganada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cosa pues que estaba muy lejos de ser cierto, porque si algo hay arraigado en la Fuerza Armada es su sentimiento de patria. Se atrevieron a tocar todas las piezas en búsqueda de aliados, incluyendo a Diosdado Cabello, el segundo hombre más importante de la revolución, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una imagen dio la vuelta al mundo: Juan Guaidó rumbo a la reunión que negó una y mil veces. ¿Se reunió o no usted con Diosdado Cabello? ¿Y de qué conversar? Sí, ya respondí. Ya respondí, por supuesto. No me quedó claro. No se reunió con Diosdado Cabello. Diosdado Cabello miente. Hasta cuando dice la verdad. La Constitución en alguna parte dice que la Asamblea Nacional es para derrocar a un presidente. Nada que no. Pero, mira, es una oportunidad de definir si hay un proceso. Hablemos de que tienen que hablar. Tenemos un proceso. Estoy aquí porque nos reunimos y no pasa nada. Él pensó que me iba a convencer, ¿ves? Que él me iba a decir, mira, Diosdado, tú eres el mejorcito de la cuadra, tú sabes, líder, es el tipo, ¿ves? Vamos a traicionar entre los dos a Nicolás. La mentira y la manipulación, la estrategia. Con el apoyo de Estados Unidos y la promesa que ahora sí acabarían con Nicolás Maduro y la revolución, solo faltaba una cosa: la autoproclamación como presidente para comenzar la invasión tantas veces invocada. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela, para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Pues esa gente utilizó esa fecha conmemorativa para los venezolanos, donde bueno, los venezolanos terminan con una dictadura, bueno, como símbolo, para entonces él hacer un acto antidemocrático. ¡Aquí estamos en defensa de nuestra revolución, los jóvenes! ¡Por el bono! El presidente nosotros lo llama Nicolás Maduro Moro. ¡Que viva Nicolás Maduro! El presidente no es el que quiera, es el que se lo gane, el que lucha, el que escucha al pueblo, el que anda con la gente. Nosotros fuimos a votar, señores. A nosotros nadie nos va a imponer un presidente ilegítimo, como este señor Guaidó, que no sé quién lo conoce. ¿Quién lo eligió a usted, señor Guaidó? Están ejecutando una guerra híbrida, sin precedentes, en contra de Venezuela, que incluye bloqueo económico financiero, sabotaje, desinformación y falsas noticias, entre otras cosas, para generar ingobernabilidad y justificar una intervención militar. A partir del momento en el cual Juan Guaidó levantó la mano y se juramentó, estaban enfrente de un golpe de Estado parlamentario, o que intentó de ser un golpe de Estado parlamentario. Es una violación flagrante del Estado de Derecho en Venezuela. Quisiera saber que me respondiera alguno de los que han hablado o han criticado a Maduro, en qué norma, de qué tratado internacional, en qué artículo de la Convención de Viena, en qué Carta de Naciones Unidas, del tratado, de las convenciones, etcétera, existe algo que pueda permitir el disparate de que se reconozca a alguien que no tiene legitimidad alguna, uno que no fue candidato, que no fue elegido. Es absurdo. Literalmente no lo sabíamos, y tan es así que yo le envío un mensaje por WhatsApp y le digo, señor presidente, lo lógico es que eso se hubiese consultado con los parlamentarios. Entonces él me escribió, me devolvió un mensaje donde me decía, líder, mil disculpas, yo sé que debía hacerlo, pero la dinámica es así. Las caras son elocuentes de Stalin González y de Edgar Zambrano cuando hace el proceso de juramentación. Nadie en Venezuela puede estar de presidente si no es producto de unas elecciones populares. Guaidó nunca participó como candidato presidencial en ninguna elección. Ya las cartas estaban echadas, ya ese nombramiento, sacado esa selección sacada con pinza, ese hombre, esa marioneta del imperio que lo pusieron allí a violar nuestra Constitución, a hacer llamados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
cartas estaban echadas. Estados Unidos ya no estaba en la sombra. Dirigía directamente la agresión contra Venezuela. Tenemos muchas opciones para Venezuela, y por cierto, no descartaré una opción militar para Venezuela. Tenemos muchas opciones para Venezuela, es nuestro vecino. Pero esto es diferente en cuanto a que es la primera vez que yo veo los Estados Unidos diciendo, somos nosotros que estamos haciendo esto. Porque lo declararon. Era mucho más abierto que el golpe contra Chávez en 2002. Vamos a trabajar ya es ayuda humanitaria, una coalición internacional multilateral a través de los países vecinos y la comunidad internacional de entrar a Venezuela, poderle proveer al gobierno del presidente Guaidó ayuda humanitaria. Desmonetizamos su moneda y a través del sistema bancario internacional hicimos que la moneda creciera su valor y luego vamos y decimos, mire lo malo que es el gobierno de Venezuela, su moneda no vale nada. Bueno, no fueron ellos, fuimos nosotros que hicimos inútil su moneda. Mira, no pueden alimentar a su gente, no pueden alimentar a su gente porque les hemos cortado toda fuente de ingresos. Por lo tanto, todo se ha hecho muy mal. Quienes tengan armas de famosa que se llama sanciones contra los pueblos, ellos dicen, usan el término de que este gobierno malo, lo otro bueno. El bueno significa que se inclina en frente a ellos. La agresión era inminente. Estados Unidos y sus aliados se preparaban para la invasión del 23 de febrero. Su misil, la supuesta ayuda humanitaria. En todas partes es un poco de la misma manera. Estados Unidos utiliza la ayuda humanitaria para atribuirse el papel del bueno. Y, si existe una verdadera ayuda humanitaria, Estados Unidos la utiliza para introducir armas junto con esa ayuda. La ayuda enderezada por el gobierno americano tiene una connotación política evidente. Y el sistema de las Naciones Unidas, la Cruz Roja, la Cáritas no puede participar en una acción política en la que se utilice primariamente la ayuda humanitaria. Desde Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, hasta el comandante del Comando Sur, desfilaron por Colombia. Este mensaje es para los militares venezolanos. Ustedes al final van a ser responsables por sus propias acciones. El presidente ha sido claro. Y nuestro trabajo como profesionales militares es estar listos. Tras la amenaza, la respuesta fue contundente. Permítame hacer la entrega del primer misil disparado por un miliciano entrenado en revolución, como testimonio de la unión cívico-militar. Porque Venezuela quiere paz, tenemos derecho a la paz, a la tranquilidad, para desarrollar nuestro país. No nos metemos con nadie, somos un pueblo pacifista, pero que nadie se meta con nosotros, que no nos amenace Donald Trump, no. Fuera Donald Trump de Venezuela, fuera sus amenazas. Los militares venezolanos comenzaron a prepararse, pero para defender la paz del país. Hijos e hijas, hermanos y hermanas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es momento de resistir, es momento de luchar, es momento de seguir adelante, no es momento para rajarse y para dudar, no, es momento de dignidad, es momento de patriotismo. Sí, era el momento de lucha y resistencia para los revolucionarios. Pero para la oposición radical antivenezolana era el momento de guerra-muerte. Y la ayuda humanitaria entra sí o sí. Definitivamente en Venezuela va a haber una intervención. Todo aquel que se oponga a la ayuda humanitaria
va a ser considerado enemigo y acto de guerra. Entonces va a ocurrir que esas personas van a tener que enfrentarse a la fuerza multinacional que va a entrar a Venezuela. Tienen chance hasta que la ayuda humanitaria llegue. Principalmente las fuerzas van a estar lideradas por un ejército conformado por Brasil y Colombia. ¿Okay? Y por supuesto un contingente militar americano incorporado allí. Pero no es un asunto de ponerse nervioso porque no significa eso una guerra, sino que ellos van a neutralizar a todos los que se opongan a que esa ayuda humanitaria llegue. Nervios de acero, calma y cordura, y máxima movilización y combatividad popular permanente. Pero en Venezuela está ocurriendo algo insólito desde hace unos años para acá, sino que son venezolanos que van afuera a solicitar que se nos invada, a solicitar que se nos penetre, a solicitar que se nos enajene de nuestro patrimonio económico, como ocurrió con Citgo. Yo ratifico en este momento que si alguien tuvo la percepción, la mínima percepción, de que algún líder de la Fuerza Armada, me incluyo, iba a flaquear, se iba a quebrar ante la avalancha de circunstancias, se equivocaron. Y yo creo que allí hubo parte de ese engaño, parte de esa manipulación, y por eso fracasaron. Fracasó estrepitosamente, se topó con el muro de un ejército unificado. La gran apuesta de ellos era que el ejército venezolano se fracturara, que hubiera una ruptura tan grande que permitiera entonces deponer al presidente Maduro y que el señor Juan Guaidó tuviera sus propias fuerzas armadas. Pero esto no sucedió. La milicia bolivariana, el nuevo componente de la estructura militar, fue clave en esta fase de asedio internacional. La nueva estrategia de defensa, el pueblo en armas, la guerra de resistencia, creada por Hugo. Están acostumbrados quizás a una Fuerza Armada convencional, más de 60.000 unidades populares de defensa integral. Todas nuestras parroquias, todos nuestros municipios están dirigidos para la defensa integral de la nación. Entonces, allí es donde radica el mayor poder. En caso de una invasión, nosotros los militares nos quitamos el uniforme, nos unimos al pueblo, la milicia en armas y guerra de resistencia. Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. Mientras más se acercaba el día D, el asedio contra la Fuerza Armada aumentaba vorazmente. Se desarrolló una operación psicológica sin precedentes en la historia de Venezuela, dirigida a todos los sectores, pero con más énfasis a los comandantes y jefes militares de las zonas de fronteras. $15 días antes del 23 de febrero yo empecé a recibir mensajes de texto de un número colombiano. En esos mensajes me hacían invitación a que me fuera al otro lado con mis guardias nacionales. Ellos generaron internacionalmente todo un ambiente para también acondicionar psicológicamente al planeta Tierra la justificación de la invasión a Venezuela. Una cosa era la sensación de invasión y otra la realidad. Así latía el puente Simón Bolívar los días previos al intento de la invasión. La dinámica fronteriza normal. No era precisamente la radiografía de un país en crisis humanitaria, pero sí con mucha expectativa de lo que podía pasar. ¿Quién no tiene vida común aquí en esta frontera? Todos, aquí todos somos uno. Vamos a ver qué pasa con
con esa ayuda humanitaria, no hace que vuelva un festival y un carnaval, todo se volvió un negocio, todo se volvió un negocio. La hermandad estaba amenazada y la supuesta ayuda humanitaria En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción. Esto que hizo Duque es probablemente la peor actitud que haya asumido un presidente en toda la historia de la República. Es que el territorio nacional es sagrado. La Constitución no permite estacionar tropas extranjeras en Colombia, y mucho menos agredir desde aquí a un país vecino. Estaban dispuestos a todo lo que hicieron y todo lo que organizaron era una locura, porque era una verdadera locura. Si se incendia Venezuela, si incendian a Venezuela, corremos el riesgo de que se incendie Colombia. Uno sabe dónde empiezan las guerras, pero nadie sabe dónde terminan. Miren Afganistán, miren Irak, miren Siria, miren Libia. Acciones de guerra de las potencias de los últimos años que han destruido a esos pueblos. El gobierno de Colombia prestó el territorio para la agresión contra Venezuela, y no cualquier territorio, el norte de Santander, uno de los 10 departamentos más pobres del país neogranadino. Ese, donde están los campos de muerte del paramilitarismo, fosas comunes, desaparecidos y pobreza, fue el escenario donde se construyó la narrativa de ayudar a Venezuela para liberarla de las supuestas violaciones de derechos humanos. Entonces era muy lógico, ¿no?, ver que queríamos ayudar, que el gobierno colombiano quería ayudar a un país hermano supuestamente con una ayuda humanitaria, pero la pobreza que se vive en Cúcuta y la informalidad, un 70% de informalidad vive esta ciudad, y la falta de empleo en una ciudad tan de frontera, daba como unas cosas muy lógicas en ese 23 de febrero. Que veo que aquí en Cúcuta hay mucha gente como así en la calle, el gobierno les presta algún tipo de ayuda o algo. Pero como yo estoy viendo en televisión y están diciendo que si la ayuda humanitaria para Venezuela y todo eso. Pero para Venezuela. Y para ustedes los colombianos. Le tocó jugar a Venezuela. Para llevar a las hermanas y hermanos de Cúcuta más de 20.000 cajas CLAP para ayudar con la situación de extrema dificultad que viven miles de niñas y niños allí en Cúcuta. Pero ¿cuál fue la respuesta del gobierno colombiano? Cerrar la frontera. Fíjate cómo es de inmoral el gobierno colombiano. Quien cierra la frontera ha sido el gobierno colombiano, quien ha cerrado la frontera para que no pase la ayuda de Venezuela al pueblo de Cúcuta. Y llegaron los alimentos para la población colombo-venezolana. Fue un momento simbólico, una cadena de solidaridad. Mano a mano iban tejiendo y enviando un mensaje al mundo de resistencia y dignidad. Una cadena humana por la paz, cadena humana, para evitar tanta mentira que dice, para que se defienda, viejo, que vaya solo. Evitar esa cantidad de mentiras de las redes sociales que mantienen diciéndole mentiras a la gente, diciendo lo que no es. ¿Existe en Venezuela crisis humanitaria? No existe, mentira. Existe es un bloqueo de los señores norteamericanos. Mike Pence, nada más y nada menos que el vicepresidente de Estados Unidos, dio inicio al ataque el 22 de febrero. La estrategia, la misma que han empleado en el mundo. Hola, I'm Mike Pence. Assalamu alaikum. Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. Muammar Gaddafi has lost legitimacy to lead, and he must leave. On behalf of the American people, we say to all the good people of Venezuela, estamos con ustedes. We will now stand with you in your struggle to realize the peace and prosperity that freedom can bring. Let me express the unwavering support of the United States. In this effort, you will have a friend and partner in the United States of America. We will stay with you until democracy is restored and you reclaim your birthright of libertad. And the aspirations of the Libyan people for freedom, democracy, and dignity must be met. We are standing with the people of Libya. We are with you. We stand with you. Welcome to Venezuela Aid Live. Su primera avanzada, el concierto Venezuela Aid Live. Los cañones, las voces de más de 30 artistas internacionales que ese día convirtieron sus cantos en tambores de la guerra. A partir de hoy nuestro país va a ser
diferente y libre. Vallenato, desesperado. Queremos que pase la ayuda humanitaria y sí va a pasar. Basta ya de dictaduras de izquierda en América Latina. Sí que me has hecho falta. Todos esos cientos de miles o millones de venezolanos voluntarios que van a venir aquí, vamos a abrir el canal humanitario. Mi vida yo soy feliz. Un conjunto de artistas y cantantes ligados a la mafia Estefan en Miami. Lo que se sonaba, lo que se escuchaba en esta parte de Cúcuta era viento de guerra. Los medios de comunicación de acá, colombianos, estaban todos los días bombardeando mediáticamente ese momento, tanto el concierto como esa supuesta ayuda humanitaria. Todo era un show mediático para hacer una invasión militar a nuestra República Bolivariana de Venezuela. Eso es tan sencillo como una especie de espectáculo al mejor estilo Hollywood, que se llevaron hasta a Richard Branson, que se lo llevaron para allá, que me imagino que querrá coltán o algún tipo de sustancia para hacer sus cohetes. ¿Por qué un millonario como Richard Branson financió un concierto para un país con el que no había mostrado antes ningún tipo de afinidad? ¿Qué había detrás de su pretendida solidaridad? Eligieron esa fecha no es porque el 22 de febrero fuese importante traer ayuda humanitaria a Venezuela, o eso realmente no era ni siquiera importante. Lo eligieron porque ese día Richard Branson, a través de su empresa Virgin Galactic, estaba lanzando una nave espacial. ¡Bienvenidos, Cúcuta! Les presento al loco soñador Richard Branson, que hizo esto posible. En este mismo instante, en Mojave, en el desierto, está saliendo una nave espacial de Virgin Galactic. Richard Branson tenía que estar allá, pero está acá con nosotros. ¡Gracias! Un símbolo llamó poderosamente la atención y está vinculado a los intereses de Richard Branson. El logo del A-Light Venezuela tenía el mapa completo con su Esequibo, cosa que ellos nunca han reconocido. Aparte de esto, tenía las 8 estrellas, es decir, ellos están reconociendo el Esequibo por primera vez. Eso es algo muy simbólico y muy particular. ¿Por qué? Porque es lo que ellos necesitan para montar todo su andamiaje y para construir todas sus empresas de satélites geoestacionarios, de naves espaciales. Tiene fuerza el país más bello del mundo, Venezuela. Levántame la mano si estás conectado con la buena energía de Venezuela, toda Latinoamérica y el Caribe entero para recibir a... Yo no cambio un jugo de mango por ninguna Coca-Cola y una arepa con frijol. Besando tu espacio, volviéndote loca, amando despacio, pegado a tu morama. A escasos metros del lado venezolano, otro concierto, pero por la paz. Dignidad para el trabajo, para el mundo más canción, un pasito en multitudes, para la América en nación. Para los niños la ternura y para el alba mi rosal, inmenso como mi llanura, sol de muy manantial, para la guerra nada. Para la guerra nada. Ninguno de nosotros puede retroceder ante este momento en que nos quieren y nos tienen acechados. Lamentamos mucho que artistas de cierta talla venezolanos estén del otro lado en estos momentos. No a la guerra, sí a la paz. El mensaje nuestro es justamente ese. Es hermoso escuchar para la guerra nada, para la paz todo, paz o nada. ¿Por qué guerra? El 22 yo fui para Cúcuta, un poco para palpar la tensión
para sentir un poco lo que se preparaba, y era de mucho odio, de mucho odio. De hecho, todas las personas con las cuales hablaba me decían: mañana vamos a cruzar la frontera, vamos a llegar al Táchira, vamos a llegar a Caracas, vamos a tumbar al dictador y matar a los chavistas. Y cuando yo les decía: ¿pero y la ayuda humanitaria? La respuesta: ¡ay, sí! Efectivamente, la ayuda humanitaria. O sea, del lado colombiano era claro que la ayuda humanitaria era un pretexto. Estábamos en un momento de altísima tensión, donde todo podía pasar. En Colombia, con toda la industria cultural al servicio de la agresión, ya hasta los políticos habían hecho sus cálculos. El día que Venezuela regrese a la normalidad económica y democrática, el empleo que se va a generar en Cúcuta va a ser impresionante, porque todo el proceso de reconstrucción va a pasar por acá. Entonces yo a los habitantes de Cúcuta, de toda la frontera, inclusive hasta Bucaramanga, les diría: alístense, prepárense, porque el dinamismo económico que eso le va a generar a esta economía fronteriza no lo han visto nunca en su historia. ¿Quién controló eso? A nivel mundial, semejante escándalo, y semejante boom que le dieron. No le dieron nada. Y no le quedó nada aquí a... Nada, ni a Cúcuta ni a nadie. ¿Dónde está la plata? Le vendió la idea a sectores comerciantes y el empresariado cucuteño que iban a ser los grandes beneficiados el día que Maduro se cayera. Ellos engañaron a todo el mundo, no solamente engañaron a los cucuteños, a los comerciantes, engañaron a los gringos, porque los engañaron a todos. Le vendieron la idea de que las Fuerzas Armadas venezolanas se iban a derrumbar, de que 1 millón de personas iba a cruzar la frontera con Colombia para ingresar a Guaidó en los hombros. Hasta allí llegó Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela. Evadió la prohibición de salida del país ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia, pero era la estrella principal. El cómo había cruzado hacia Colombia hasta ese momento era todo un enigma, que luego se conoció y de qué manera. Que todo lo está organizando la Presidencia de la República y la Embajada de Estados Unidos. Entonces eso a nosotros nos prende más las alarmas. Después que se entrega el señor Juan Guaidó por parte de Colombia, Paraíso Colombia, que lo recibió el alcalde Henry Manuel Valero Peinado, ya ellos tenían su esquema montado de seguridad por parte de Colombia, el cual ahí se le entregó y ellos siguieron su trayectoria. Vámonos. Cuando el señor Guaidó aparece, y aparece en la cancha de fútbol del corregimiento de Agua Clara, el municipio de Cúcuta, y aparece el helicóptero de la Fuerza Armada, y aparece toda la delegación de la Presidencia de la República, nosotros enseguida nos sorprendemos. Porque si nosotros decimos que los caminos verdes, que son las trochas ilegales, las utilizan maleantes, las utilizan narcotraficantes, ¿cómo es que entra un personaje a nombre de un Estado ilegalmente por una trocha? No había concluido el concierto cuando el primer canto del en un hotel llamado Penélope habían contento drogado al diputado opositor Freddy Superlano, presidente además de la Comisión de Contraloría del Parlamento. Su primo, quien era su asistente, falleció de sobredosis. ¿Cómo explicar que se habían ido de fiesta mientras su narrativa se enfocaba en la calamidad que estaban viviendo los venezolanos y a pocas horas de ingresar la tan anunciada ayuda humanitaria para paliar la crisis? Como diputado, entonces, ¿cómo se arriesga usted a ir a un lugar nocturno o en horas de la noche aquí, tomando en cuenta justamente su investidura? Normal, más nada ya que sea excesivo. No se discutía nada de la ayuda humanitaria, se discutía, por ejemplo, era un día de júbilo ese día, porque era un día donde se había alcanzado de que Venezuela fuera reconocida a nivel mundial, la situación en la que tenía. Era muy normal que el venezolano sintiera alegría, y nosotros no somos extraterrestres. Después de ese lugar decidieron continuar el júbilo en el motel Penélope con 2 prostitutas. ¿Y esto qué hace esta silla? ¿Cómo? Para montarse, ¿pero qué? ¿Hace ejercicio? El congresista estadounidense Marco Rubio, quien dirigía la operación contra Venezuela,
trató de tapar el escándalo diciendo que el diputado Superlano había sido envenenado en el desayuno. Mientras tanto, en Cúcuta, el hecho corría como pólvora y era apenas la punta del iceberg de todo un entramado de corrupción que se escondía detrás de la fachada humanitaria y que meses después se destaparía. Sabemos es que dirigentes de la oposición venezolana que viven en Colombia tenían maletines llenos de dólares, cargaban de muchísimo dinero, era una locura. Y por supuesto, todos estos sitios de moteles y prostíbulos de la ciudad y discotecas, todas las noches eran cerrados por ellos y pagaban en dólares, los sacaban borrachos de ahí y armaban escándalos. Es una práctica que es utilizada en Colombia por sectores ilegales, sobre todo narcotraficantes, de cerrar los establecimientos. El 22 en la noche, el gobierno de Venezuela también cerró sus fronteras por serias amenazas contra la paz y la soberanía del país. Luego de hacerlo inexplicablemente Colombia, que intentaba ingresar la ayuda humanitaria. De varias partes de Venezuela se movilizaron jóvenes, mujeres, hombres, ancianos y organizaciones sociales para unirse a los militares y a las milicias en defensa de Venezuela. Tuve la oportunidad de ir con mi compañera de vida, con mi esposa, y bueno, dejamos a nuestro hijo allá al resguardo de mi mamá. Pues. Sí sentí miedo de dejarlo, sí sentí miedo de no regresar, como toda madre. Y era muy particular el sentimiento de no tener nada que perder, pero sí tener mucho que defender. Y nosotros sabemos lo que nos enfrentamos de, bueno, hay tanto riesgo de quedarnos allá, como también riesgo de volver victoriosos. Bueno, vamos a echar el resto, porque lo que es cierto es que si ellos pasan el puente, pasan la frontera, van a llegar a Caracas, la verdad. Cuando salimos de Mérida fuimos con una firme convicción de ir a luchar por nuestra patria. Yo me fui con mi esposo, dejé mis 2 hijas en mi hogar. Efectivamente, cuando me despedí les dije que yo iba simplemente a luchar por el futuro de ellas, independientemente de que estuviese yo o no estuviese, era por su futuro. Y ellas lo entendieron. Ellas saben cuál es esta lucha y ellas van con la mentalidad de seguir con esta lucha. Simplemente porque necesitamos que nuestros niños sean libres. Defender la patria, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros familiares, el futuro de la producción, todo, tenemos que defender todo, perder nada. Porque aquí estamos aquí nacimos para vivir y moriremos por esto. Que no tenemos ni para el pasaje, pero acá llegamos y sin coordinación alguna y dijimos, el 23 vamos hasta allá. Y nosotros sabíamos que esta era la frontera, que íbamos a estar más asediada. El futuro se nos iba de las manos si ese día entraban. Yo me llamo Gloria María Varela Ramírez, vivo aquí en Lagunilla. Yo en verdad, para la edad que yo tengo, 67 años, si me toca morir por mi patria, pues moriré, no importa. Ya estoy vieja y ya he vivido. Le pido mucho a Dios que no vuelva a pasar esto, que no volvamos a vivir más esto y que salgamos adelante a Venezuela. Porque lo que yo viví allá con mis propios ojos, no lo quiero volver a ver. Jóvenes que dejaron a sus familias en todas las partes y regiones de Venezuela y se fueron al Táchira a ejercer soberanía, como la ejercieron, porque fue el pueblo quien realmente tiene el mérito aquí de haber resistido y de haber estado allí en una zona tan peligrosa, con presencia de paramilitares. Fue la conciencia del pueblo venezolano, ¿no? O sea, fue hasta allá a defender un partido político, no a alguien en particular, sino a defender una revolución, a defender un país. Nos encontrábamos en el puente internacional Simón Bolívar con la finalidad de informar a las personas que trataban de ingresar al país que había un cierre de vía, un cierre de frontera. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, la frontera está. Estaban 50 femeninas de la Policía Migratoria y 30 oficiales de las unidades de orden público, todos desarmados, sin portar armas de fuego.
De repente se escuchó la campana de una iglesia. Fue la señal para el inicio de la operación del día 23 de febrero. ¿Por qué cierran sus fronteras y anuncian eso cuando en el día de hoy tenían previsto esa actividad? Eso siendo como a las 8 de la mañana, nos encontramos cuando de repente, o sea, de una manera inesperada, se aparecieron las tanquetas de la Guardia del Sacramento 212, estábamos todos de espaldas, cuando de repente, pues, por la parte de atrás fue que llegaron las tanquetas. A mí, por ejemplo, por los lados de las tanquetas, levantó las vallas y me lesionó la pierna derecha. No solamente fue arrollada una policía, también otras dos mujeres. Una quedó del lado colombiano y Nicole Cram, una periodista chilena. Pasé un tiempo trabajando el tema de Venezuela y realmente no pensé que iba a pasar esto. Tampoco pensé que iban a ser tan violentos como para querer asesinar a alguien, porque esa acción que cometieron era para matar, era para hacer daño, era violento. ¿Por qué fue traición a la patria? Porque ya que mediante un juramento, ya ellos, lo que uno jura cuando se estaba juramentando, graduando, ellos no lo cumplieron. O sea, se fueron con armamentos uniformados a otro país. Los uniformados dejaron de ser militares para convertirse en terroristas. Fueron protegidos en Colombia, no solamente por las autoridades, sino por dos opositores que estaban al frente de la acción. Vilcar Fernández, quien tras los diálogos de paz había sido liberado por una medida humanitaria por el gobierno de Venezuela, luego de ser detenido precisamente por actos terroristas. Y el prófugo de la justicia venezolana, el exdiputado José Manuel Olivares. ¿Qué pretendían ellos decir? Que la Guardia Nacional Bolivariana estaba atacando a Colombia. Ese era el falso positivo. Eso fue lo que Trump le había pedido a la patria de Guaidó, a los apátridas opositores. Pero el falso positivo le falló y hoy sigue reinando la paz. Habría sido muy fácil que hubieran habido muertos en ese momento y esos muertos hubieran creado un gran escándalo internacional. Una escena que resume otro falso positivo, pero a todas luces, la evidencia del intento de un golpe de Estado con un ejército extraterritorial que trataron de construir sin éxito, hasta con los propios militares que recién habían atropellado a una multitud. Los Estados Unidos se hipotecaron políticamente con Juan Guaidó, fue una muy mala elección. ¿Qué le faltó a Guaidó? Bueno, todo. Porque una cosa es decir yo soy presidente, una cosa es ser presidente. Una cosa es decir yo tengo unas fuerzas armadas paralelas en Colombia, ¿dónde están? Otra cosa es decir yo tengo un Tribunal Supremo de Justicia, ¿dónde está? Sí, Guaidó no tenía nada de lo que dijo tener, esa es la verdad. Y tampoco tenía pueblo organizado. Del lado venezolano, los que estaban dispuestos a darlo todo para no dejar pasar la supuesta ayuda humanitaria. Del lado colombiano, algo sin precedentes. Venezolanos apoyados por colombianos, dispuestos a atentar contra sus propios compatriotas, alentando una invasión extranjera. Comenzó la batalla. Si hoy ustedes se quedan allí parados y no dejan pasar la ayuda humanitaria, dentro de muy poco van a venir a salvar a esa gente de otra manera y va a haber mucha sangre derramada. Retiren este piquete y que permitan que la ayuda humanitaria... Paradójicamente, esa era su estrategia, salvar vidas derramando sangre, la guerra. ¡Mira, lanza! En defensa de la patria. Aquí estamos defendiendo la patria de Bolívar y Chávez. Estamos piedra, piedra. Todos resteados con Maduro. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva el presidente Maduro! Y cuando llegué había 2 barreras policiales y muy poca gente. En una cuestión de segundos, la primera barrera policial vuela por la violencia de los grupos de choque que estaban atacando por varios costados desde la ciudad de San Antonio. De oposición. Estaban atacando, se escuchaban tiros. Mientras tanto, desde Cúcuta movieron las gandolas. Hacia los puentes, tienditas
Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que unen a los dos países, dispuestos a ingresar como fuera. Y desde Venezuela, el otro ataque. Mira, vente, vente, vente. De este lado, nuestra tarea es mantener la presión ciudadana y esperar el ingreso de esa ayuda humanitaria que se encuentra a pocos metros. Como una especie de asedio, ¿no? Para romper el cerco y poder enfrentarse con las fuerzas que estaban ahí. Era una especie de tenaza que nos querían hacer, con unas marchas coordinadas por diputados opositores que estaban dentro de Venezuela, tanto por el lado de Ureña como por el lado de San Antonio, y con los diputados opositores que ya habían pasado a Colombia. ¿Cuál era el objetivo? A tomar el control del puesto comando de la Guardia. Había miedo en el momento había miedo para llenarnos de valor para combatir. Y no teníamos de otra, sí, o combatíamos, porque de un lado estaba la oposición y del otro también. Sí, no teníamos de otra, era necesario vencer. En línea éramos jóvenes, porque bueno, asumimos el papel, tenemos, digamos, mayores condiciones para asumir ese frente. Detrás de los jóvenes, las personas de la tercera edad. El desempeño de la persona de tercera edad, sobre todo las mujeres de tercera edad, porque yo hice una especie de identificación, yo veía como si fuese mi abuela pelear con una rabia, pero también picar piedra, alentar a los combatientes, distribuir agua, o sea, había toda una cadena logística que ellas cubrían. En verdad yo de ver que los jóvenes ellos corrían y no se abastecían para ayudar a los guardias también porque ellos se veían acosados. Bueno, yo busqué, yo dije, no, yo no tengo arma de nada, pero voy a buscar piedras. Y empecé a llenar bolsas de piedra y llevaba, me veía para el puente y las muchachas me buscaban y abuela, ¿a dónde está? No, yo ya más bien venía, yo iba y les llevaba piedras, buscaba potes y todo, o sea, para allá, para acá. Uno a veces estaba cansado de lanzar piedras y estar pendiente, y cuando uno estaba con las manos caídas, cada agotado, y llegaban las señoras y se cachan, ellas mismas le ponían las piedras a uno en la mano. Cada quien sabía el rol que iba a tomar en ese momento. Y eso fue lo que nos hizo engranarnos como equipo, engranarnos como ciudadanos de una nación para defenderla. Ese día Venezuela probó su arma más poderosa, las milicias, el pueblo en armas, la nueva doctrina de defensa de Venezuela, la Unión Cívico-Militar. Lo que pensaba era defender lo mío, defender mi patria. En ese momento uno no piensa si se va a morir o si va a vivir, no. Yo soy enfermera también y los médicos eran también de la milicia. En la milicia consigue usted enfermeros, doctores, de todo, consigue ahí. Todos son, y abogados. Profesionales. Todos son profesionales la mayoría. El hecho de estar allí, vinculación ciudadano y Fuerza Armada, fue totalmente perfecta. Llama enormemente la atención cómo esta defensa del territorio venezolano no solamente recayó sobre los militares o sobre los policías, sino también sobre las milicias, son pueblo uniformado, y sobre la población civil. El agradecimiento al pueblo venezolano por mantenerla a la patria firme, a la patria digna, con dignidad, nosotros todos juntos, en unión cívico-militar, la milicia bolivariana, el pueblo en armas. Fue precisamente a ellos a los que se le atribuye esa gran victoria. Pero la Unión Cívico-Militar finalmente terminó siendo la estrategia ganadora frente a las otras estrategias nada más y nada menos que de los Estados Unidos y de la Europa Schengen. Tratar de violar las fronteras de un país, ¿dónde se ha visto eso? En ninguna parte del mundo. ¿Ustedes creen que Europa va a permitir que un Estado de la Unión Europea le sea violadas las fronteras? Nadie lo va a permitir. En ninguna parte del mundo van a permitir. ¿Usted cree que Estados Unidos va a permitir que le violen sus fronteras? No lo van a permitir. El otro frente de batalla fue debajo del puente Simón Bolívar. Tome la foto. Corónenlo. No toques, chamo. Corónenlo, hijo de puta, los coronaron con una bomba. Desde aquí abajo de esta posición se encontraban estos ciudadanos lanzando cualquier cantidad de objetos, bombas molotov. Una de ellas cayó en mi pecho, afectando mi cara, mis manos. Tuve quemaduras de tercer grado. ¿En cuánto porcentaje? ¿Verdad? En aproximadamente el 40%.
40% de mi cuerpo. Mira, debajo del puente, ellos de su lado agarran, digo yo, que eran billetes de dólares, igual no nos preocupaba. Mira lo que tenemos para ustedes, venezolanos, vénganse para acá, van a estar con ese dictador Maduro. El hecho de que nos ofrecieran dinero para nosotros era un insulto hasta nuestra propia moral y nuestra propia ética. Yo entiendo lo que significan las convicciones. Uno muere por su convicción. Ellos no son capaces de morir por lo que creen. Y esa es la gran diferencia. Por eso nosotros éramos un puño de personas y vencimos. Y ellos que eran unas masas, olas de personas, no pudieron con nosotros. A eso de esas 10:30 de la mañana, pensé que había llegado la hora de morir. Porque era tal la tensión que se veía que era inminente una invasión. Al mismo tiempo, esa misma tensión se vivió en Ureña, en el puente Francisco de Paula, Santander. Pero antes de avanzar la caravana, los que dirigían la operación advirtieron a los violentos que no podían robar ninguna caja. En los camiones no viene harina pan, en los camiones no viene pasta, en los camiones no viene carne, en los camiones vienen unos suplementos alimenticios para personas en desnutrición, específicamente para niños en desnutrición. Si usted agarra un elemento de eso y se lo toma como loco, se puede jugar en contra, se puede enfermar y se hace daño. Eso es lo único que viene acá. Pequeños complementos nutricionales para niños, no hay más allá. Curioso, los adultos podían enfermarse al tomar los suplementos para la desnutrición, pero los niños no. La verdad es que no venía tal ayuda humanitaria. Los camiones lograron pasar la línea fronteriza. Nos paramos en toda la orilla del puente del lado venezolano. ¡Vamos a cesar, vamos a cesar! ¡Vamos a cesar! En vista de que nosotros no permitimos el ingreso de las gandolas, se empezaron a poner violentos, empezaron a tirar bombas molotov. El New York Times, a los 15 días, confirmó lo que ya Telesur había demostrado con evidencias en la propia escena de los hechos. So let's back up the TV footage and see what happened. A small group of protesters starts throwing rocks and Molotov cocktails. We'll focus on this one protester. Here we see him throwing 2 Molotovs toward police. Let's look at the scene again. 4 trucks are stranded on the bridge. The protester approaches from here, behind the 3rd truck. He launches 1 Molotov, but the second one separates, and the burning rag veers off toward the trucks, not the police. Let's fast forward a little, and we'll synchronize the security footage. We can see that a fire has taken hold on one of the trucks. This is just 30 seconds after the burning rag landed in this area. This sequence of events shows the fire was most likely started by an errant Molotov, not by Maduro's security forces. Encontramos las gandolas que supuestamente ayuda humanitaria. Vemos que la mitad de la gandola es material para fomentar las guarimbas, ya que traen pitos, cable, máscara antigás. Pero lo que sí se encontró muy claramente ahí, lo que pudimos ver, fue una gran cantidad de alambre para establecer las guarimbas, ¿no? Y frenar el avance, silbatos. Y otra cosa que nos llama poderosamente la atención son estos ganchos de ropa. ¿Qué tiene que ver esto con una supuesta crisis humanitaria? También vemos acá estos pitos. ¿Qué tienen que ver estos pitos con la crisis humanitaria? La agresión de Estados Unidos fue por varios frentes al mismo tiempo. Paralelamente al intento de invasión a petición de Washington, se desarrolló una reunión nada más y nada menos que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se deciden las intervenciones humanitarias o militares, que no tuvo éxito. Estados Unidos no ha logrado sus objetivos. El objetivo que se ha fijado no lo ha podido lograr. Entonces, ¿para qué convocar a esta sesión? Ahí está la fuerza pública, miren dónde estaba la barrera venezolana y el camión se quemó aquí y de allí estaban lanzando bombas molotov. Pero qué fácil es decir que Maduro masacró al pueblo y que Maduro mandó a quemar el camión con ayuda humanitaria. El plan era claro, buscar una causa belli, la quema de los camiones, su coartada perfecta. Y aquí está el símbolo de la barbarie, un camión de medicamentos y alimentos incinerados que querían pasar pacíficamente a su territorio
para llevarle a ciudadanos que se mueren de hambre y que no tienen medicamentos lo que necesitan para sobrevivir. Lo que les quiero decir es lo siguiente: en el momento que entren allá y los elementos se empiecen a entregar y empiecen a apoderarse del armamento venezolano, tienen que dar de baja a esos huevones también. Ya ustedes no pueden seguir tirando piedras. Los paramilitares atacaron el puesto militar de la Guardia Nacional La Mulata, que queda a escasos 15 minutos del puente de Ureña. Allí resistieron 30 hombres y mujeres la agresión armada por más de 2 horas. Defender el puesto, pues nos íbamos a entregar el puesto. Lo único que pensábamos era defender el puesto y no íbamos a entregarnos porque sí, pues no es el pensamiento que tenemos. Se encontraron con la sorpresa que nosotros no estamos firmes, nunca vamos a rendirnos, siempre vamos a estar atentos y vamos a defender el país, vamos a defender la patria como de lugar. Era tomar una región del país, en este caso Táchira, una zona controlada, pudiese ser uno de los escenarios desde donde se hubiese dirigido las acciones a posteriori como un punto focal de resistencia. Orilla de playa para ellos era territorio seguro para ellos, donde pudieran ingresar y salir del país y tener acceso de Colombia a Venezuela de manera fácil y sin controles. Diríamos otro ejemplo como Irak, Afganistán, Panamá, otros tantos lugares donde han invadido esos señores que se hacen llamar dueños del mundo. Y si ellos iban a hacer eso, me imagino que iban a matar a todos los guardias nacionales, porque nosotros no le íbamos a entregar la unidad tan fácil. Tenían que matarnos y eso era una decisión. ¡Listo, excelente, señores! ¡Vamos a demostrar la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Viva siempre! ¡Viva siempre! ¡Ahora! Y tampoco estaban dispuestos a entregar el territorio los militares y pueblos indígenas del estado Bolívar frontera con Brasil. Y es que mientras intentaban ingresar la falsa carga humanitaria desde Cúcuta, también lo intentaron hacer por Pacaraima, territorio brasileño. La ayuda humanitaria con imágenes distorsionadas de camiones de otro momento, y nosotros que estábamos ahí al lado de 2 camionetas, esto es importante decir que eran 2 camionetas, o sea que todo un circo montado por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, una cuestión mediática, y esto se vio muy claro desde el inicio de la coordinación de ellos, cómo manejaban las cosas, y esto todo fue coordinado, y ahí estaba la prensa, y una cosa que nosotros fue terrible de constatar, nosotros que estuvimos ahí en la frontera. Por ejemplo, CNN sacó un titular que entró la ayuda humanitaria en Brasil, y ahí ellos tenían un corresponsal, y en la nota salía todo hablando que Guaidó habló que entró la ayuda humanitaria. Al final nosotros ahí tenemos un corresponsal y él no ha visto ninguna entrada, o sea que es una operación mediática. Un tuit que acaba de mandar Juan Guaidó en este momento, donde está confirmando, gracias hermano, muchísimas gracias, donde está confirmando, dice: anunciamos oficialmente que ya entró el primer cargamento de ayuda humanitaria por nuestra frontera con Brasil. Esto es un gran logro, Venezuela. Seguimos. Es Juan Guaidó, gracias hermano, muy amable, que lo anuncia. Nosotros fuimos a dialogar, porque el primer grupo ya se fue. El segundo grupo fue que cuando llegamos pensamos que íbamos a hablar. No era así, pues prácticamente era para matarnos así directamente. Y de aquí de los jóvenes salieron 3 heridos de nuestra comunidad por defender no solamente el municipio de Gran Samá, defendiendo el país Venezuela. Nosotros hablamos con ellos, nosotros no podemos enfrentar entre hermanos porque somos venezolanos. Nosotros queríamos decir al pueblo, al mundo, que del pueblo venezolano somos de paz, no somos de guerra. Eran apenas 2 camiones, pero que simbolizaban la causa para la invasión. No, nosotros no tenemos por qué estar necesitando ayuda humanitaria. Nosotros tenemos brazos, manos para poder conseguir nuestros alimentos. Fracaso para la oposición, para esa gente que quisieron hacer el mal a nuestro país. Eso fue, para mí eso fue un fracaso para ellos. Para nosotros fue una victoria. Una victoria que ayudaron a consolidar los militares brasileños. Cuando él se dio cuenta de aquello, me dijo: general, no se preocupe, yo los voy a mantener allá detrás de mi puesto, no los voy a dejar pasar.
porque esto que están haciendo aquí no es manifestación pacífica. Esto que están haciendo aquí no es que quieran pasar una ayuda humanitaria. Esto que están haciendo aquí ya es vandalismo. Con Colombia la comunicación fue nula. Pudimos superar toda elevación del conflicto, toda escalada del conflicto. En Santa Elena de Guairén, allí en la línea, con Pacaraima, la situación fue otra. Gracias a la comunicación profesional, ética que hubo entre oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y oficiales de la llamada Operación Acogida que lleva Brasil en su territorio. Sobran las imágenes de la complicidad de la policía y el ejército colombiano con el grupo de violentos. Actuaron en conjunto, lo que no le permiten hacer a sus compatriotas en manifestaciones. Ese día se hicieron los ciegos, sordos y mudos. No hubo límites para la agresión. Gracias, querido. Deje ese container hacia allá es Colombia. Miren la violencia que hay allí. ¿Dónde están las autoridades allí? Ahí no hay autoridad. Eso es un desastre. Es la violación del derecho internacional público. No dejen que los guarimeros lo metan ahí. Controlen a su gente. Controlen a su gente. Está aquí los guarimeros en su nariz y ustedes no los corren. En su nariz. Nosotros vamos a defender la soberanía de nuestro país. Ténganlo claro. ¡Leones siempre! ¡Leones nunca! Mientras del lado colombiano sonaban los tambores de la guerra, Venezuela buscaba frenar esos tambores y anular la violencia. En plena mitad del puente Tienditas, el principal escenario mediático, el comandante militar de la región no estaba pertrechado con un fusil. Fue un mensaje poderoso. Se defendía una causa justa, la vida por encima de todo y la paz. Para la guerra, nada. No me vieron atrincherado con un fusil. ¿Qué querían ellos? Eso es lo que ellos querían, eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren a nosotros vestirnos para enfrentarnos con la misma violencia, con las mismas armas, con sus mismos métodos. Nosotros tenemos métodos de la razón, del amor y de la paz. Nunca caímos en provocaciones. Medimos paso a paso cada acción, cada decisión y cada hombre armado. Cada pueblo desarmado que estaba allí también, que estaba armado solamente con su conciencia, estaban listos para dar una respuesta en defensa de la soberanía de Venezuela. Y allí el comandante de la región, el comandante de la SODI, bueno, tuvieron una actuación pero muy racional primero, muy racional, muy inteligente, muy tenaz, muy calculadora para que no se explotara bueno, lo que potencialmente iba a ser una bomba, pues, en la frontera. La prudencia, que es la principal de las virtudes cardinales. Prudencia. Ante la arrogancia, ante la imposición del arrogante Goliat, bueno, la tranquilidad, la serenidad, la perspicacia, la verdad de esta Venezuela hecha un David. Y triunfó la paz, triunfó Venezuela. Caída la noche, el intento de invasión quedó derrotado. No había transcurrido un mes y comenzaron a destaparse los escándalos y escándalos de corrupción del llamado Cucutazo. ¿Qué ocurrió con los fondos del concierto y las donaciones de los países a su causa Venezuela? ¿Cómo entró Juan Guaidó a Colombia? En marzo, el primer escándalo fue revelado por los propios militares desertores. Nada de las promesas les fueron cumplidas.
Dinero, trabajo y la peor manipulación, conformar un ejército paralelo irregular para entrar a Venezuela y generar desestabilización. Nos dijeron que teníamos de 3 a 4 días para ir buscando dónde irnos. Ellos nos iban a entregar una colchoneta, una sábana y 350.000 pesos más este mapa que estoy mostrando aquí para uno movilizarse. Uno de los casos más dramáticos que resume el episodio de la utilización de los militares que cruzaron la frontera aquel 23 de febrero como parte del show fue el del mayor Hugo Valle. Ingeniero Juan Guaidó, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Por favor, ayúdenme. Junto a otro teniente viajó a Estados Unidos creyendo en el apoyo de Donald Trump y los llamados a unirse a Juan Guaidó. Inmigración los detuvo. La situación es crítica, estamos presos y secuestrados. Lamentablemente me siento que estamos secuestrados aquí ahorita por el aire. Eso es algo que no depende de nosotros y que no está en nuestras manos. Como usted puede entender, el presidente Guaidó no solamente tendrá este incidente que está pasando. ¿Pero qué ocurrió con el dinero para la logística de los militares? Y me mostraron documentos donde se hablaban de prostitutas, de licor, de cosas indebidas, de mal manejo de los recursos. ¿Y qué es lo que yo te... Esta denuncia de Calderón Berti, el embajador de facto en Colombia de Juan Guaidó, sobre facturas de prostitutas, entre otros gastos que nada tienen que ver con ayuda humanitaria, destapó otra olla. La estafa al dueño del motel Penélope, donde falleció por sobredosis el primo del diputado opositor Freddy Superlano. Donó $10.000 a los organizadores del evento en Cúcuta vinculados al Partido Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez. Le prometieron exclusividad en la venta de franelas en el concierto. Denuncia que lo engañaron. Sale un escándalo por corrupción por los delegados de Guaidó y pues de una vez sale lo mío. Ese es el escándalo. Yo hice una donación porque realmente era un acuerdo comercial que se iba a pactar como una donación y entonces pues no está la plata por ningún lado. Conspirar contra Venezuela es un negocio y siempre lo fue. La oposición tiene 20 años, primero con Chávez y después con Nicolás Maduro, conspirando contra Venezuela y haciéndose de una cantidad inimaginable de dólares. Quizás lo más curioso de esta agenda es cómo algunas potencias financieras y económicas pueden ser engatusadas por unos referentes políticos que no tienen ninguna relevancia en Venezuela. Yo creo que eso es lo más llamativo de este debate. El escándalo más grande que le dio la vuelta al mundo y terminó de mostrar el entramado oscuro de la supuesta ayuda humanitaria y cómo el fin justificaba cualquier medio, fueron las fotos de Juan Guaidó con el grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos, quienes lo ayudaron a cruzar hacia Colombia el 22 de febrero. Se tomaron esas fotografías para que fuera una especie de fianza. Vale recalcar que en el momento que toman las fotos, logro escuchar que dicen que esas fotos toca guardarlas para tenerlas como base a un futuro de que la empresa o la organización Los Rastrojos se pudieran mover libremente por todo el sector de frontera, sin ninguna presión militar, sin ninguna presión del gobierno. Escuché que ese fue el tratado para poder pasar a Juan Guaidó hacia Colombia. A nosotros nos parece tal vez el acto más escandaloso y cruel que haya podido haber hecho algún miembro del gobierno colombiano, de tener que acordar con un grupo paramilitar, asesino, genocida, que comete actos atroces de manera permanente contra colombianos, porque miles de personas han sido asesinadas por el grupo paramilitar de Los Rastrojos. Decenas de personas han sido descuartizadas, inocentes aún hoy en día, que ingresan a ese territorio, son desaparecidos y asesinados y descuartizados por parte de este grupo ilegal. O sea, todo hacerlo para que el señor Guaidó ingresara a Colombia a un concierto. Esto es una cosa escandalosa. El todo vale trascendió las fronteras de Colombia. Un Juan Guaidó que se retrató con los paramilitares Los Rastrojos fue aplaudido por el Congreso en pleno de Estados Unidos como el mejor trofeo de su democracia.
El país que se ha impuesto en el mundo con guerras en nombre de la libertad y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, paradójicamente recibió con honores a quien pactó con terroristas y narcotraficantes. En el momento histórico que nos toca vivir, hacer siempre la referencia al año 2019 es reconocer, sobre todo y por encima de todo, no solo las dificultades, los ataques, la vulgaridad moral y política de nuestros enemigos, conocida y reconocida en el mundo, la decadencia moral, la payasería, la estupidez de la conducta política de los enemigos de nuestra patria, externos e internos, son hechos. Y esos hechos concatenados demostraron que no pudieron con nosotros, con Venezuela, en el año 2019, ni podrán con Venezuela, hagan lo que hagan desde donde lo hagan. No han podido ni podrán. No es una consigna, es una realidad. Somos de verdad como esta madera. ¡Esta es la patria Bolívar de nuestros hijos! ¡Piso de sangre! ¡Vamos a demostrar la guardia de la ciudad bolivariana! Y esta misma se está incendiando. ¡Leales siempre! La fuerza de la revolución bolivariana.